Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo van? Eh, bueno, seguimos aquí en este canal hablando de crecer, pero más allá de crecer, creo que es de aceptar las cosas, de ir haciendo pequeños pasos que nos llevan a cambiar y obviamente a construir esa persona que se supone que queremos ser. Y más allá que se supone es que realmente empecemos a vibrar a ese ser que está ahí para, de alguna forma, como le llaman, despertarlo porque está dormido, sí, está dormido. Y, y lo queremos despertar de la forma que no es, porque se nos ocurre que despertarlo es con la mente, despertarlo, bueno, sí es con la mente, pero va mucho más allá de solo pensar y no sentirlo. La emoción tiene que ser coherente con el pensamiento para que realmente sea coherente y realmente lo estés pidiendo desde abundancia, porque es muy distinto cuando lo piensas, pero tu emoción es distinta, ¿sí? Entonces, concordar a las dos cosas es lo que se nos hace difícil, concordar emoción con pensamiento. ¿Por qué? Porque el pensamiento y la emoción, hay momentos en que la emoción va a crear el pensamiento, pero hay pensamientos que también van a crear emociones. Y de ahí van a partir nuestras acciones y nuestras acciones va a determinar nuestro comportamiento y nuestro comportamiento pues obviamente va a determinar nuestros hábitos y nuestros hábitos van a determinar lo que nosotros denominamos nuestro destino o nuestra vida. Y así. Y vivimos forzando nuestro comportamiento cuando la raíz está aquí en el sentir y en el pensar. Y una de estas cosas que nos ayuda para poder hacer un cambio tangible en la vida es, aparte de estas cosas que ya les he dicho, es diariamente revisarnos, cuestionarnos, preguntarnos cómo estamos, pero contestarnos con verdad. Porque si no nos contestamos con la verdad, pues vivimos tapando y no vemos al mendigo, yo le llamo mendigo, al mendigo que habitamos. Porque de alguna u otra forma todos, yo siento que todas las personas habitamos un mendigo porque vivimos esperando que nos den amor, autovalidación, digo, validación, eh, no nos gusta el rechazo, no nos gusta que nos ignoren, queremos atención y no sentimos que las otras personas tienen una responsabilidad afectiva con nosotros, pero nosotros somos la primera persona que no tiene una responsabilidad afectiva con nosotros. Vivimos muy afuera, afuera todo el tiempo mirando qué hace el otro, qué está haciendo, cómo lo hace, qué no sé qué, qué sí sé cuántas. Y a la final lo que nos disgusta que el otro haga es porque no concuerda con lo que a nosotros nos gustaría que hiciera. Por eso vivimos peleando, por eso vivimos tristes, por eso vivimos amargados, por estar poniéndole cuidado al otro, porque nuestro foco, nuestra atención está afuera. Entonces, como de tus acciones depende que yo sea feliz, de tus acciones depende mi felicidad, mi amor, mi entrega, mi todo, entonces condiciono todo a lo que tú haces y tú tienes que ser la marioneta que yo diga, porque yo te voy a manipular. Y no nos damos cuenta que estamos manipulando al otro, que entramos en juegos que realmente nos hieren muchísimo, porque estamos heridos de antes, porque no nos damos cuenta y no hemos caído en ver que en algún momento de nuestra infancia, sobre todo en nuestra infancia, nosotros creamos heridas muy grandes, como la del abandono, la del rechazo, eh, o cosas muy chiquitas que a veces no identificamos y decimos, no, es que va a ser. Entonces, hay que empezar a conocer nuestra historia, porque conociendo nuestra historia es que vamos a ser capaces de ver en dónde trabajar. Porque cuando lo hacemos consciente, algo que hemos llevado por mucho tiempo, cargado por mucho tiempo, es cuando realmente empezamos a hacer cambios tangibles. Porque de lo contrario, lo que vamos a hacer es decir cambiar, cambiar, pero yo nunca voy a cambiar de palabra
si antes yo no tengo la intención realmente de cambiar. Y con la intención me refiero a la firme convicción de que yo puedo cambiar y que voy a dejar de ser que se supone que soy, porque me doy cuenta que no me sirve y que no me está llevando al lugar donde yo quiero ir. Y más que allá donde yo quiero ir es donde yo elijo ir. Entonces, para eso hay que comprender desde dónde estamos nosotros relacionándonos y tenemos que ir a conocer al niño que fuimos, ir a contestarle sus dudas y también abrazarlo y, y decirle que el adulto se va a hacer cargo, por supuesto que el adulto se va a hacer cargo, porque es adulto, porque va a dejar de jugar a que sí, que quiere ese niño interior sano, feliz, y más allá que feliz, sano, alegre, espontáneo, y que quiere que hagan las paces desde el adulto, porque el adulto va a ser capaz de hacer lo que otros adultos se supone que no hicieron en su momento con él, con ese niño, y también con el adolescente, porque para mí, para mí es esencial el adolescente, porque para mí sí marca, para mí mi adolescencia marca muchas cosas de mi comportamiento actual en la adultez. Más hay cosas en la niña, pero en mi adolescente hay unas profundidades mucho más grandes en las que yo he tenido que ir a trabajar. Y reconocer eso me ha permitido a mí eh, reconocerme a mí misma, dónde estoy parada y decirme y buscar las herramientas necesarias para trabajarlo. A veces es con terapia, pero la terapia no es para siempre. A veces uno se queda y he visto ciclos viciosos de la terapia, la terapia, la terapia, la terapia, la terapia. Y hay cosas que realmente tú puedes hacer y es sentarte contigo, porque al final del día eres tú el que se la pasa 24/7 contigo. No hay otro. O sea, no hay otro ser humano que te conozca más y mejor que tú mismo. Y para eso pues necesitas conocer la historia que hay detrás y entender que hay que bailar bajo la lluvia y para no atorarse en la tormenta y que solo con lluvia sale el arco iris. No hay otra forma. ¿A qué voy con estas frases? A que uno tiene que entender que el dolor es necesario en esa medida, pero el sufrimiento es opcional completamente. Que debemos aprender a contarnos una historia mejor de la que nos estamos contando. Que tenemos que quitarnos los grilletes, los candados, las cadenas que nos están atando al pasado, que son emocionales. Las cargas emocionales que nosotros hemos cargado por años nos joden rotundamente, rotundamente, porque no, cuando tomamos una decisión lo hacemos desde el pasado, desde disque nuestra experiencia. Y cuando vamos a mirar esa experiencia, nos damos cuenta que es una experiencia cargada de miedo, de inseguridad, de insatisfacción, que donde realmente hay un miserable completo, donde por más que vayas, consigas el perro, el carro, la casa, la persona que se supone que vas a amar, tengas a tu familia al lado, no, hay un momento en que dices, ¿por qué no me siento satisfecho? ¿Qué pasa conmigo? Y ahí entras a mirar al miserable. Es la puerta para entrar a verlo. Y empezar a ver que hay una profundidad a la que no has ido, que hay una oscuridad. Inclusive la oscuridad no existe, lo único que existe es la ausencia de luz. Entonces empiezas a llevar luz y te das cuenta que la única persona que puede llevar luz a ese espacio eres tú. Y eso hace que empieces a reconocer el pasado, a reconocerlo. Cuando lo reconoces, lo resignificas. ¿Cómo es resignificar el pasado? Te cuentas la historia que realmente te va a ser útil, te va a servir. Y si tienes que entrar en una emoción de rabia, de enojo, de, de tristeza, si ves remordimientos, si ves odio,
eh, porque son las que más cargamos, las que más tendemos, las de miedo, donde nos rechazaron, donde hubo abandono, donde entras ahí, entras ahí en esa emoción y decides no huir como lo hiciste en ese momento de esa emoción, sino que entras, la observas, la vives y la sueltas. ¿Cómo la sueltas? Para soltarla la tienes que aceptar. Tienes que aceptar que está ahí, tienes que aceptar y decir, ah, sí, aquí está. No huir de ella, sino sentarte con ella. Cuando eres capaz de sentarte con tus emociones, con tus fantasmas, con tus monstruos, con tus demonios, con tu niño interior, te das cuenta que lo único que faltaba era voltear a mirarse. Y dices, ah, y empiezas a hacerte preguntas. Y la pregunta que más sale ahí es, ¿quién soy? ¿Quién soy? ¿Qué carajos hago en esta existencia? ¿Qué he hecho con mi vida? Son preguntas que salen ahí. Si quieres realmente cambiar tu vida, tienes que hacerte preguntas profundas que te marquen. Y a veces en ese camino uno dice, me quiero morir. De diferentes formas. Por ejemplo, yo nunca he atentado directamente contra mi vida. La única vez que dije, yo no quiero despertar nunca, fue cuando tenía 19, que todo se me volvió negro, no, o sea, tenía atisbos de que algo no estaba bien en mi vida, eh, y era algo muy personal, muy propio, muy profundo, y, y empecé a entrar ahí poco a poco después de la depresión, y en un momento la única pregunta que me hizo sentido para salir de ahí fue buscar quién yo era. Y es lo que ha tenido más sentido en mi vida y por la razón por la cual yo nunca he vuelto a decir, quiero dormir y no despertar. Pero tampoco la muerte me aterra, tampoco. La tengo presente porque ella, ella, ella es muy amorosa. Yo aprendí que la muerte es amorosa por la pérdida de mi papá. La muerte es muy amorosa. Yo en este momento de la vida, yo no recuerdo si hace 17 más o menos, ya que murió mi padre, porque yo era niña cuando él muere, eh, yo no recuerdo discutir con él, yo no recuerdo una mala palabra de él. Yo lo que más recuerdo son cosas muy bonitas, sus apapachos y a veces la sensación de que no está presente en cuerpo físico. Porque me he dado también cuenta que sí ha estado presente de forma muy diferente a la que yo quisiera. Y eso me ha llevado a decir, oiga, ¿por qué usamos tanta farsa? ¿Por qué callamos tanto? ¿Y, y por qué nos compramos el disfraz? El disfraz y andamos con farsa, 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 farsa todo el tiempo y es porque ni nosotros mismos nos hemos aventurado a conocernos y esperamos que los demás nos conozcan por medio de demasiada manipulación y, y no entendemos qué carajos es esto del amor libre e incondicional. Porque a la primera dices, no, sí, es que yo, la libertad y el amor es lo que yo quiero. Y no sé qué. Pero cuando te das cuenta que tienes distorsionada en tu cabeza muchas cosas, empiezas a darte cuenta que estás creando una codependencia, un apego, y que de alguna u otra forma tú has sido el actor intelectual de cada cosa que te ha pasado en la vida. Y comprender eso es difícil porque pues para entenderlo y decir, es que soy yo, tienes que morirte, literal, tienes que morirte, porque es como morirse. Yo, yo recuerdo, y he tenido esos recuerdos a veces más presentes, de alguna u otra forma, he podido recordar más. Y digo, ¿por, ¿por qué a los 19 empecé a pensar distinto? Porque empecé a buscar algo
que no tenía sentido en mi entorno, porque para muchas personas actualmente yo hablo y es como esta vieja está loca, o es como se chifló, o es como así no es la vida, y me atacan. Y yo digo, oye, ¿por qué estás haciendo? Yo estoy dando una perspectiva distinta. Y yo no estoy negando lo que tú me estás diciendo, porque al fin y al cabo, si tú das esa opinión es porque en tu realidad eso es verdad. Pero en mi realidad, esta es mi verdad. Y yo me he dado la tarea de buscar mi verdad, de dónde yo quiero. Por eso yo en uno de mis videos les decía, ¿dónde quieren vibrar? Hay que vibrar. ¿Estás vibrando en carencia o estás vibrando en abundancia? Y es como ponerlo aquí y este aquí abajo. Es que la diferencia es cómo te sientes, cómo te sientes. Porque la abundancia no son las cosas materiales. Si no estás reconciliado contigo, no importa qué tanto material tengas casa, carro, finca, o sea, lo que sea. Piensa en cualquier cosa que sea material. Si tú no estás pleno contigo mismo, eso no te genera satisfacción, por más que lo trates de vender allá afuera. Sé que yo estoy segura que cuando alguien no, no está satisfecho consigo mismo, no importa dónde esté, no importa si la casita es muy chiquita y tiene poquitas comodidades, o si la casa es grande y enorme y tiene un montón de comodidades. Los dos están insatisfechos con su vida. Y cuando uno está insatisfecho con su vida, no importa dónde esté, no importa. Y nos han vendido a nivel social esta mierda de, de busca de la felicidad. La felicidad te la da el estudio, te la da la carrera, te la da un viaje, te la da la familia, te la da el perro. No, no. Todo eso van a ser tapaderas, van a ser formas en que vas a huir. Y del único que estás huyendo todo el tiempo es de ti. Y no importa dónde vayas, huyes de ti constantemente, no importa. Y hoy puedes decir, no, eso es mentira. En un año, en 2 años, te das cuenta que estás repitiendo ciclos. Y dele con el mismo ciclo, y dele con el mismo ciclo. Es como cuando uno entra en una relación y de repente terminó y llegó y dijo, ah, ya no quiero a este, ya me enamoré de este. Entras en la relación, lindo, divino, y después de unos meses o unos años, llegas y dices, pues puta, pero parece que se me volvió la misma persona que antes. Entonces tienes que darte cuenta que el problema no son las personas, que el problema eres tú. Y ni siquiera es el problema, ¿saben? Es darse cuenta que a quien uno tiene que ir a trabajar es a uno. Es a uno, o sea, a voltear a mirarse a uno, a arreglarse a uno. Y esta frase de si tú cambias, todo cambia, es real. Es real. Pues, pucha, cambia todo. Empiezas a sentirte satisfecho y empieza a crear algo aquí que yo no sé cómo explicárselos, y a entender que el amor tiene un poder inexplicable. Y, y eso es lo que se trata esto de yo conmigo, de que se den cuenta que hay una parte de nosotros que es muy egocéntrica, ego, que es lo que muchas corrientes filosóficas espirituales hablan, el ego, que es el ego, es esa identidad con la que estamos nosotros constantemente identificados, y estamos idolatrando todo el tiempo, y que estamos muy anclados con ella y que nos duele desidentificarnos de hecho. Y está conmigo, ese es el yo, desde mi perspectiva. Y el conmigo es mi ser, es mi alma, es, es ese ser que me habla allá adentro y sabe quién es. Y sabe que es grande, valioso, divino. Y entender esa magia que uno esconde se le hace difícil y cuesta creérsela, porque por muchos tiempos nos hemos sentido inferiores, no merecedores, insuficientes, insatisfechos, que ver toda la grandeza del ser, de eso que nos habita, del conmigo, de mi caso, como yo lo llamo, es grandioso, es majestuoso y está en un mundo de infinitas.
posibilidades. Y obviamente pues esto a cada persona le va a tocar en el momento en que esa persona lo decida. Yo tampoco puedo pelear con todo el mundo para que lo haga. O sea, no, no. Entre más peleas, menos. Así que busquen entre ustedes, conozcan su historia. Eh, Voy a en los próximos videos a subirles más cositas sobre cómo conocer su historia, cómo eh, ir poco a poco a esa historia, conocerla y ejercicios que van a servir también para la práctica diaria, de elegir, dejar de ser el mismo de siempre para programar a esa persona, no programar, para realmente despertar a ese ser que está ahí, que no has visto, que no has visto, que tal vez has tenido atisbos y no te has dado cuenta que sí, que también te habita, que también te habita no solo ese mendigo, que hay que atravesar todo lo que carga ese mendigo, entrar en esa cueva oscura llevando luz para que te des cuenta que detrás de ese mendigo hay un ser divino. Y es lo que hoy tenía para darles, ofrecerles. Y, y nada, nos vemos en una próxima ocasión. Bye bye.